Buenas noches, bienvenidos a esta nueva cita propuesta por Confluencia, en la cual se pretende profundizar en el análisis de los principales factores económicos que han sido afectados en Colombia debido a la pandemia del COVID-19. Adicionalmente, buscamos también identificar y analizar las medidas en materia económica tomadas por el gobierno nacional durante la emergencia y finalmente plantear algunos escenarios futuros de intervención del Estado y de priorización del país en materia económica. Para alcanzar estos objetivos, contamos el día de hoy con dos de los más importantes analistas y estadistas con los que cuenta el país. La doctora Cecilia López Montaño, economista, exministra de Agricultura, exministra de Medio Ambiente y directora de Planeación Nacional. Ha sido directora de FONADE, directora del Seguro Social, embajadora del doctor Jorge Enrique Robledo, arquitecto, profesor en la ciudad de Manizales, docente de la Universidad Nacional, columnista y autor de varios libros en temas de economía, historia, política, entre otros. Senador de la República durante varios periodos consecutivos y en uno de ellos el senador más votado del país. Es importante tener un poco el contexto con el que comienza el país en esta pandemia. En 2019 habíamos terminado con una tasa de crecimiento del 3,3%. Recordemos que veníamos en un periodo de recuperación económica en el cual la tasa de desempleo también venía levemente incrementándose. Después de haber tenido niveles que estaban en un dígito, habíamos cerrado el año con un nivel cercano al 10%. Y en términos de pobreza multidimensional, el país se había encontrado para el 2018, que es donde tenemos datos, con niveles cercanos al 20%. Estamos en un 19,6%. Digamos que es un poco el contexto económico en el que ingresa el país. Comienza el 2020, cerramos el año, digamos, como con un optimismo moderado en el cual la economía parecía comenzaba lentamente a recuperarse. En este escenario, ¿cuáles creen que han sido los principales aspectos en materia económica y sectores productivos que han sido afectados como consecuencia de la pandemia del COVID-19? Doctora Cecilia López. Primero, mil gracias por esta oportunidad. Es un placer estar con ustedes y con Jorge Enrique, con quien hemos compartido muchos escenarios. Muy bien, yo quisiera empezar por ver si logramos responder a una pregunta que me da muchas vueltas. Como usted dijo, empezamos antes de la pandemia, estábamos, supuestamente lo decían muchos economistas y lo decía el gobierno, que estábamos creciendo más que el promedio de América Latina, o sea, éramos una economía moderna. Sin embargo, lo que estamos viendo es que con unos antecedentes de crecimiento mejores que el promedio de la región, con un manejo de la pandemia bastante aceptable si uno mira los indicadores, resulta que estamos en una situación en donde, por lo menos en términos del impacto económico, a Colombia le está yendo peor que al resto de América Latina. Eso no lo dicen mucho, pero en tasas de desempleo, por ejemplo, el nivel de aumento del desempleo de Colombia es superior al del Brasil, superior al de Chile, superior al del Perú. La pregunta es ¿por qué? Y resulta que para empezar esta discusión yo creo que aquí hay dos cosas que son muy importantes. Primero, la economía no estaba tan bien como nos estaban diciendo. Y segundo, la otra variable fundamental, que era la salud, tampoco estábamos bien. Esos son los dos pilares que debían estar dándonos un resultado mucho más positivo en términos del impacto que está teniendo la pandemia sobre nosotros. Y mirando un poco cómo arrancamos, teníamos algo que ya nos sacaron a relucir y que antes nunca nos dijeron, que Colombia, a diferencia de Perú, por ejemplo, y de Chile, ya tenía un endeudamiento muy alto. En segundo lugar, un margen de maniobra del gobierno pequeño porque el peso de impuestos sobre el Producto Interno Bruto en Colombia es muy bajo, muy inferior al de otros países de América Latina. En segundo lugar, la ley 100 en salud tenía todos los problemas, desfinanciada con unos sistemas, el sistema de privatización tenía gran problema. Entonces, en ese contexto, la pregunta es, muy bien, ¿cómo estamos manejando esta situación? Lo más grave, en mi opinión, y lo planteo aquí como economista, es que era el momento en que obviamente el Estado es el que tiene que asumir el mando de esto. Aquí no hay mercado, ni hay solidaridad individual, no. El Estado es el gran actor en una crisis de esta naturaleza
y eso implica que el Estado es el que tiene que endeudarse, entre otras cosas, porque es el único que puede recuperar esa deuda. Y lo puede recuperar con lo que todo el mundo le teme en este país, que es los impuestos, porque esto de vender activos tampoco es que les quede mucho. Muy bien, entonces, ¿qué ha pasado? Y lo que a mí me parece preocupante es que veo al Estado en el manejo económico, lo veo con serios problemas. ¿Dónde está ese equipo económico sólido que Colombia ha tenido históricamente? ¿Dónde ha estado la seriedad con que Colombia ha manejado toda la vida su economía? Aquí que estamos viendo. Primero, vemos un Estado, en mi opinión, que tiene serias incoherencias. ¿Cómo es posible que sale la regla fiscal, la posponen no solamente por un año, sino por dos? ¿Eso qué quiere decir? Que están ahogados de recursos. Y resulta que al mismo tiempo hacen el día sin IVA, que le vale 1 billón de pesos al país, fuera de todos los otros costos. Y segundo, dejan la ley de financiamiento que le regala 1 punto del PIB en subsidios a los sectores más ricos. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con el gobierno? En esa incoherencia en su manejo, primero se demoró en reaccionar. A Colombia se le empezó a decir hace 2 meses o más, tiene que salvar a las empresas y salvar a la gente. Cuando se le dijo lo de las empresas, se demoró y empezó a hacerlo cuando ya era muy tarde. Y cuando lo hizo con un criterio equivocado, que fue no priorizar a la pequeña empresa, que es la gran mayoría de las empresas del país, sino que fijó un cupo para aquellos que hubieran perdido porcentaje de sus ventas y obviamente van a ver, eso lo acapararon las grandes empresas. Pero el problema más grave es que estamos pagando el costo de que este equipo y en general el país, muchos sectores han ignorado que el problema no era solamente la pobreza, que el problema era el monto tan importante, el número tan importante de personas que son parte de los vulnerables. Esa población que salió de la pobreza, pero que no tuvo la capacidad productiva, no le ofrecieron los instrumentos y se quedó en la calle vendiendo en las esquinas. Ustedes oyeron al director de planeación que descubrió a los vulnerables cuando se dieron cuenta que no era suficiente aumentar las transferencias para los pobres y cuando empezaron a salir los trapos rojos. Entonces aquí empiezan a configurarse dos elementos para abrir la discusión. En primer lugar, un desconocimiento de la realidad del país. ¿Cómo es posible que no supieran que este país tenía primero un número de empresas pequeñas muy grande, 70, 80%? Muchas eran empresas individuales que tampoco las reconocían cuando sacaron los apoyos a la empresa, ignorancia pura. Y segundo, tampoco sabían que el 39-40% de la población era vulnerable. Entonces, primero, un desconocimiento. Segundo, empezaron muy tarde, con mucha timidez y con mucho reato. Y tercero, tomaron unas decisiones muy reducidas en términos del monto de recursos. Y lo peor es que ahora sale el presidente a decir que ha otorgado que ha asignado 117 billones, o sea, 11 puntos del PIB, casi que más alto que otros países de América Latina, cuando eso no es cierto. Entonces a mí me parece muy grave que en este momento nadie sabe, nadie, y lo digo porque instituciones como el Observatorio Fiscal de la Javeriana lo acaba de decir, nadie sabe con exactitud cuál es la magnitud de recursos que el gobierno ha asignado, a quién les ha llegado, qué es lo que está pasando con esos recursos, quién los está coordinando. Y eso ha llevado a problemas muy graves porque en este momento no sabemos si esa población que necesita apoyo no está siguiendo las normas que debería seguir para que la contaminación o el contagio no fuera tan grave, simplemente porque no está recibiendo el apoyo que toca. El problema más grave, lo dice el Fondo Monetario hoy en un informe que acaba de sacar, en el mundo hoy es el empleo. El problema serio es la pérdida de trabajo de la gente. ¿Cuál ha sido la acción inmediata que han tomado? Ninguna. Entonces yo siento que en este momento, cuando el balón está en la cancha del Estado, que es el que tiene que salir a resolver estos problemas, hay incoherencia en las decisiones, se contradicen, el ministro dice que va a haber reforma agraria, reforma tributaria, el presidente sale internacionalmente a decir que no, y además hay una falta de transparencia en el manejo, en el monto y en la asignación de los recursos para la pandemia. Yo lo dejaría ahí para iniciar el debate. Gracias.
Mauricio. ¿Hablo, Mauricio? ¿Qué hacemos? Bueno, al parecer hay algún problema con la comunicación de Mauricio, ¿no? Es la misma pregunta para el doctor Jorge Robledo sobre cómo él ve hoy la situación económica del país y cuáles son los factores o los sectores que han sido más golpeados por esta crisis. Bueno, entonces empiezo agradeciéndoles a ustedes muy especialmente la invitación, mi agrado por estar compartiendo con Cecilia López en este evento. Un saludo a Mauricio López también y a todos quienes nos están siguiendo. Yo creo que el primer debate que está saltando en Colombia tiene que ver con esto. Empezando la pandemia, le oí decir a alguien, amigo del presidente Duque, esta frase, que es una falacia. Dijo, tan de malas el doctor Duque, lo bien que iba la economía y las relaciones sociales, íbamos como un cohete. Y tan de malas el doctor Duque que le salta la pandemia. Y después, ¿qué culpa va a tener? Pues bien, eso no corresponde con la realidad. Es un hecho que la pandemia es una cosa gravísima que nadie pues sabía que iba a venir. Pero las cosas antes no estaban bien. No estaban bien. Yo voy a dar algunos datos que son incontrovertibles. El desempleo, que hoy está súper disparado, ¿sí? Viene subiendo en Colombia desde el 2015, desde que pasó la bonanza petrolera. Viene subiendo el desempleo. Al final del año pasado nos pusimos por encima del 10%, el 10,5% de desempleo. Luego el desempleo del 20% que marca abril. Ya la mitad de ese desempleo venía desde el año pasado. Y ojo, el desempleo de marzo fue casi 13% y ahí todavía la pandemia ya estaba empezando a golpear, pero no había golpeado del todo y sin embargo cerca de 13% se le acerca bastante al 20%. Entonces, las cifras de desempleo dicen que no es cierto que el problema empezó con la pandemia. Pero además, si miramos la informalidad, ¿cómo estábamos? Estábamos del orden de 60% de informalidad antes de la pandemia. Y la informalidad, en cierto sentido, es una manera de enmascarar el desempleo, porque es la gente en el rebusque viendo a ver cómo se gana la vida. Y eso, por supuesto, va a ser un factor que va a ser muy doloroso la crisis de la pandemia, porque esos informales pues, son, digamos, estructuralmente débiles para aguantar una crisis como esta. Pero hay más datos. Ya alguna calificadora de riesgo había, digamos, disminuido la calificación de Colombia, que era una manera de decirle al mundo que las cuentas fundamentales, o sea, las cuentas externas del país, la relación entre los dólares que producíamos y los que necesitábamos para esas relaciones era muy deficitaria para Colombia, y eso que estábamos en deuda externa de 140.000 millones de dólares casi. El déficit fiscal también era inmenso y hoy lo estamos pagando, ya lo mencionó Cecilia, que ese es parte del lío que tenemos, es que nosotros entramos a la pandemia con unas debilidades estructurales supremamente complicadas. Entonces, que no nos echen cuentos diciendo que todo estaba perfecto, pero que tan de malas el doctor Duque que le llegó la pandemia. Ahora, esto no lo digo como por molestar, no es un problema político. Es que parte de la discusión que se viene, y ya hoy la tenemos, es cómo se va a manejar la economía. ¿Se va a seguir manejando como antes de la pandemia, como si aquí no hubiera pasado nada con el cuento de que era que estábamos muy bien? ¿O en la pospandemia y desde ahora hay que empezar a tomar decisiones que apunten a resolver los problemas de la pandemia y los que venían desde antes? Este es en buena medida el centro del debate. Ahora es el debate global. O sea, el mundo global en el que estamos, y eso no está en discusión, ¿va a sufrir modificaciones de importancia o no? ¿O Colombia va a seguirse acomodando al cuento de que esto es desempleo del 10, del 12% cuando estamos bien? ¿Sí? Y con informalidad del 60%, con Producto Interno, con un Producto Per cápita del orden de $6.000, con una desigualdad social espantosa la que estamos padeciendo. O sea, una economía de subdesarrollo, economía de mercado, pero de subdesarrollo, premoderna, en proporciones muy grandes, con los banqueros haciendo lo que se les da la gana y el sector productivo no se desarrolla. Yo diría que el gran debate que hay que hacer. Entonces, de ahí que yo empiece insistiendo mucho en esto que acabo de decir. No es verdad que estuviéramos bien. Es más, yo venía advirtiendo, y muchos desde antes, si no hubiera habido pandemia, es probable que también hubiéramos terminado en una crisis gravísima. Es que la disparada del precio del dólar, que es anterior a la pandemia, ya lo que nos estaba diciendo, porque el dólar funciona como una especie de termómetro que mide la temperatura de las economías, ya nos estaba diciendo, oiga, jóvenes, ustedes están en un problema gravísimo. Luego, este es un punto bien clave de mirar en el enfoque. Ahora,
Es la crisis de muchos sectores, pero es sobre todo la crisis del país. Yo soy muy pesimista, les digo con franqueza, acerca de cómo vamos a terminar en este proceso. Inclusive, si hubiera un mago que eliminara la enfermedad, que no va a pasar, pero suponiendo eso, salir de este hueco en el que hemos caído, en el que estábamos, pero que caímos más profundamente, va a ser tremendamente complicado, sobre todo si no se corrigen las causas estructurales. Cuando digo corrigen, digo en la economía de mercado, eso no está en discusión, o por lo menos no conmigo, pero dentro de la economía de mercado hay que ver qué vamos a hacer, porque estamos en la olla. Muy bien. El gobierno nacional, para solucionar la crisis, ha tomado un conjunto de medidas, algunas de carácter económico, otras que están referidas al ámbito de la salud. Algunas de estas medidas tienen que ver, por ejemplo, con el ingreso solidario, subsidios al pago de la nómina, el aumento del gasto de inversión y la moratoria temporales de préstamos, aplazamientos en los plazos de los pagos de los impuestos, suspensión temporal del cobro y penalidad por falta de pago de servicios públicos. En materia económica, el Banco de la República ha reducido las tasas de interés, bueno, entre algunas otras medidas. ¿Cómo evalúan las medidas tomadas por el Gobierno Nacional en materia económica para atender la crisis generada por los diferentes sectores en el caso pues concreto lo generado por la pandemia? ¿Qué decisiones creen ustedes que han sido acertadas y cuáles definitivamente no? ¿Y a quiénes han estado dirigidos los apoyos económicos principalmente? Esta vez comencemos con el doctor Jorge Enrique Robledo. Bueno, a ver, digamos esto. En resumen, yo diría que la actuación del presidente Duque y del ministro Carrasquilla, uno la podría resumir como en una frase, ¿no? Tarde, o sea, tardías muchas de las decisiones y escasas, de alguna manera, todas las decisiones también, ¿sí? Pero antes de mencionar la parte económica, que es el objeto de este evento, no quiero que se me pase un tema que quiero poner sobre el tapete porque es muy importante. Es el manejo político de la pandemia, ¿sí? Es que lo que hemos tenido, recordemos que los decretos de la emergencia económica son como una especie de dictadura constitucional, en el sentido en que el presidente adquiere los poderes del Congreso de la República. Y en relación con esos decretos que han sido un número escandaloso, el Congreso casi que no le queda otra cosa que el control político. Y entre la mala voluntad del gobierno y de las mayorías del Congreso y el dichoso Congreso virtual, lo cierto es que eliminaron el control político o está reducido al mínimo. O sea, hay toda una corriente autoritaria moviéndose en esto y esto es de especial gravedad porque entonces no se está pudiendo hacer el control político que ordena la Constitución. Y aquí nos está montando, por ejemplo, una tanda de privatizaciones que no sabemos hasta dónde va a dar, los más grandes negocios, etcétera, etcétera. Este es un problema muy grave porque una de las tendencias en las que puede terminar este país y el mundo en esta crisis es al fortalecimiento de las actitudes autoritarias e inclusive de francas dictaduras más adelante, porque esta crisis se va a complicar. Ahora, en lo económico, ¿qué decir? Entonces yo decía tarde y poco. Entonces, tarde y poco o tarde y mejor equivocado. Entonces uno mira, por ejemplo, el tema de la salud. Eso ha sido el colmo. O sea, ¿cómo es posible que con todo ese poder que concentra el presidente Duque no ha habido ninguna modificación de fondo sobre el sistema de salud y nos hayamos tenido que aguantarnos ese desastre laboral? Para poner un solo ejemplo, porque el tiempo es muy escaso. ¿Cómo es posible que todavía estemos en las condiciones laborales del sector de la salud? Eso es absolutamente inaceptable. Las EPS haciendo lo que se les antoja. Las IPS, que es un elemento clave de esto, las públicas y las privadas aumentando su crisis. O el manejo de la cosa financiera. Yo entiendo que tiene que haber bancos y que el Estado tiene que preocuparse pues porque los bancos pasen estas crisis, pero también todo el mundo dijo, bueno, pero ¿cómo así que es más o menos lo que se le antoje a los bancos? Entonces, si uno mira, no le ha llegado al sector, a las empresas, particularmente a las pequeñas y medianas, lo que les debería llegar. En estos días alguien dio una cifra. Apenas le ha llegado ese subsidio a la nómina al 15% de las personas a las que les debía llegar. Entonces, no solo aprobaron la norma tarde, sino que la norma no se desarrolla como debería ser. Les cuento, hoy decidimos, un grupo importante de senadores, estamos haciendo una carta, mañana se va a publicar, al señor Contralor diciéndole, oiga, cuéntenos cómo son las cifras, porque aquí el gobierno da y da números y resulta que uno se pone a ver y eso no aparece por ningún lado. O sea, que la Contraloría nos diga, pero de inmediato, cuál es la verdad de las cifras. Y una última cosa, lo mencionó ya Cecilia y es importante. El gobierno, Colombia tiene, de acuerdo con un estudio de la Universidad de Columbia de Estados Unidos,
Hay 76 países del mundo, 76, Mauricio, que están gastando más que Colombia en relación con el Producto Interno Bruto para atender esta crisis. O sea, una medida pues de base científica, no es cualquier número, es un porcentaje del Producto Interno. 76 mejores que Colombia. Ese mejores que Colombia, esa situación de Colombia que es mala, menos del 3% del PIB. Yo esa cifra se la di a Carrasquilla en un debate en la plenaria del Senado y Carrasquilla no me la refutó. Carrasquilla me dijo, no, senador, es que estamos guardando la plata para otras cosas. Bueno, y 10 días después sale el presidente Duque tan orondo a decir que es el 11% lo que ellos están aportando. Eso lo estudiamos con mi oficina. Esa es una manipulación brusca, descarada de las cifras. Así no se puede gobernar ni se puede debatir. Porque, bueno, lo mínimo que uno tiene que pedir en el debate académico y en el debate político es que las cifras son las cifras y son sagradas. Ahora, interprételas como quiera. Cecilia, ¿cierto? Usted puede decir que 3% es mucho o es poco, pero lo que no puede es falsear el 3%, porque si no, ¿qué grado de seriedad tenemos? Entonces yo diría que esto lo están manejando supremamente mal. Doctora Cecilia, la misma pregunta. En materia económica, ¿cómo ve las medidas? Primero, estoy de acuerdo con la frase de Rodríguez. O sea, llegaron tarde, se demoraron mucho, llegaron con poco, pero a esto yo le agregaría la ignorancia del gobierno sobre la realidad del país. Eso es supremamente grave. Llegaron tarde. Cuando se les dijo, cuando Dinamarca salió financiando sus nóminas, creo que hubo en 1000 columnas diciendo, por Dios, hagan eso. Empiecen a financiar nóminas, porque la idea es que no se puede perder ese empleo, porque se pierde también la capacidad productiva de una sociedad. Nada. Resolvieron dar créditos. Cuando empezaron a hablar de crédito, nadie quería tomar el crédito, ni los bancos tampoco tomaron el riesgo que era total. ¿Quién iba a pagar en ese momento? Y además, ¿quién iba a coger un crédito? Cuando eso les fracasó, empezaron a ver qué hacían. Mientras tanto, hicieron una cosa que para mí fue terrible. Cuando descubrieron que existían los vulnerables, yo no sé si ustedes recuerdan una entrevista que le hizo Marisabel Rueda al director de planeación, y el director de planeación dijo, ay, en Colombia no sabíamos que había una cantidad de gente que no era pobre, pero que tampoco era clase media, y entonces vamos a ver qué hacemos. En ese momento hubo un seminario donde Planeación Nacional presentó todo su esquema sofisticadísimo del ingreso, ¿cómo se llama? El ingreso, que le están dando a la gente distinto a las transferencias, no recuerdo la palabra. En todo caso, imagínense que en ese momento, cuando dijeron que eran 160.000 pesos, todos, había muchos economistas en ese debate y todos dijimos, inclusive muchos neoliberales, no, por Dios, trajeron al experto que había decidido cuánto era. ¿Y ustedes saben por qué tomó 160.000 pesos? Esa es la línea de indigencia. Eso es lo que vale la línea de indigencia. O sea, lo mínimo que una persona necesita para comer mensual. ¿Usted se imagina el absurdo de darle a unas personas que han superado la línea de pobreza, que tienen unas familias de 3 o 4 personas, 160.000 pesos? Eso muestra una ignorancia total. Después de eso, entonces, salen cuando ya hubo una presión y vieron que las empresas se les estaban quebrando, entonces salieron con que les daban el apoyo a las empresas. Y qué sorpresa, una gran parte de los empresarios son personas que trabajan con su pequeña empresa. No sabían qué hacer, tuvieron que ver qué hacían al final. A mí esa falta de conocimiento de la realidad de este país me parece terrible. Y sobre las cifras, volviendo a lo que ya dijo Enrique Mil, el presidente salió a decir, como efectivamente tú lo dijiste, que estaban gastando 117 billones y que eso eran 11% del PIB. En un país donde independientemente de qué gobierno hemos tenido, aquí ha habido seriedad en el manejo económico. Pues resulta que en los análisis que se han hecho, ¿saben? Entre las cosas que metió el presidente fue este programa en el cual si las personas no pagan, entonces, ¿cómo es que se llaman? Los fondos de solidaridad. Se le paga a los bancos el 60, el 70% para que los bancos corran el riesgo del 20 o el 30. ¿Cómo le suma a lo que está haciendo algo que no ha sucedido? Que no se sabe cuánto es. No se sabe si la gente se va a endeudar o no. No se sabe qué va a pasar. Y fuera de eso, ¿dónde está el resto? Pero a esto le sumo que hubo ley de punto final para salud, ¿se acuerdan? A final del año.
Tenían que entregarle al sector salud 7 billones. Pues las cifras varían, pero la verdad es que se dice que han entregado 1 billón y máximo 1,5 billones. Dios, en este estado en que está el sector salud, en que no tienen las dotaciones mínimas, ¿cómo es posible que sucedan estas cosas y que el presidente salga con unas cifras que no puede respaldar? Además está sumando las transferencias que hacen de instituciones al FOME, que sería el fondo que tendría que asignar los recursos. Las transferencias entre las instituciones públicas, usted no puede decir que eso le llegó a la gente. Entonces me parece, a mí lo que en el fondo me tiene más preocupada es que un activo que tenía este país era el manejo de la política económica. Uno puede que no esté de acuerdo y la verdad es que ahorita estamos pagando el costo de un modelo que durante 30 años se olvidó de la desigualdad, creyó que bastaba con darle limosna a los pobres, se olvidó de que aquí era un país que no tenía una base productiva, se olvidó de todo eso y hoy parece que fuera una venganza muy cruel que la pandemia está destapando todo eso. Pero al frente de eso, tener un equipo económico y tener un presidente cuya credibilidad en términos de las cifras que maneja está totalmente en duda porque es que no tiene ningún fundamento, no hay nadie que pueda decir cuál es la cifra exacta. Todo el mundo habla más o menos entre 2,5, 3,5, que es mínimo frente a países como Perú, ¿sí? Una economía como la nuestra, probablemente más exitosa en ciertas cosas y menos en otras, está asignando el 11, el 12% del PIB. Aquí no, pero no hay forma de decirlo claramente porque esas cifras ni están claras, ni se sabe dónde se han centralizado, ni se sabe a quién ha llegado. Me parece que eso nos da muchas dudas sobre cómo vamos a salir de esto. Y en eso coincido con José Enrique. ¿Cómo vamos a salir con un gobierno que no quiere aceptar, ¿sí? ¿Cuáles son las limitaciones que tiene? ¿Cuáles son los problemas que tiene? Mire, acabo de ver que ya el déficit fiscal parece que mañana sale, ya están hablando del 8% del déficit fiscal, lo que no veíamos en décadas. Segundo, el endeudamiento fácilmente se habla del 60-70%. Eso a mí no me preocuparía si la verdad hubiera una política económica que después creciéramos, porque las deudas son graves en la medida en que la economía no crezca. Pero si tuviéramos una estrategia clara de cómo vamos a salir adelante, qué vamos a hacer con los millones de desempleados, si supiéramos qué vamos a hacer, si no se prefiriera darle incentivos a una industria, a un sector empresarial sin compromiso claro de qué va a pasar con el empleo, yo sí tengo grandes preocupaciones de lo que va a ser el futuro, que además no va a empezar a medio vislumbrarse, sino a partir del año entrante. Y eso sí nos va muy bien. Ambos han manifestado la preocupación en torno a las cifras y los recursos del Estado en cuanto a que no tenemos claridad de la forma en que se están aplicando. Concretamente, ¿qué consideran ustedes? ¿Qué sectores son los que se están viendo favorecidos con esos recursos, con esos traslados, con las ayudas que el gobierno está ofreciendo? ¿Cuál es la percepción que tienen, doctora Cecilia? Para mí, claramente, la preferencia son los negocios y las empresas, y las grandes empresas. Lo del IVA, por ejemplo. ¿Cómo es posible que estén dispuestos a perder esta cantidad de plata en un momento en que era tan peligroso sacar a la gente? Y además el IVA no fue para productos nacionales, el IVA fue fundamentalmente para productos importados, televisores, entiendo que motos. ¿Dónde está la reactivación del empleo? Ahí lo que se quería era ceder a las presiones de los grandes gremios que están preocupados porque no hay demanda. ¿Sí? Aquí hay un problema de demanda muy serio, que obviamente, fíjense que la reactivación empezó por el lado de la oferta. Yo decía, bueno, van a reactivar el sector, el sector automotriz. ¿Quién va a comprar un carro ahora? ¿Por qué no están estimulando? ¿Por qué no se habla más bien de darle la prioridad a los trabajadores? ¿Cuánto hace que estamos diciendo, vamos al modelo keynesiano, vamos a los empleos de emergencia? Es la manera de abordar el problema con los vulnerables, porque esta gente, sí hay que sacarla a la calle para que se genere un ingreso, y es muy fácil entrenarlo en obras de pequeña infraestructura, y además los tiene controlados y les da un ingreso. Ni una palabra, ni los gremios han querido aceptar eso, que les quedaría muy fácil, y el gobierno tampoco. Entonces la prioridad entre trabajadores y grandes empresarios, la prioridad es muy clara, grandes empresarios.
Doctor Jorge Enrique, sí, yo ¿hacia creo dónde que se han dirigido los recursos? bueno, yo creo que es evidente que los recursos no están llegando como deberían llegar y hay, por supuesto que hay toda una, pues digamos que las cifras, parte del problema que tenemos es que las cifras están ocultas, Cecilia, aquí nos tienen, digamos, las cifras nos las tienen ocultas. Y eso me parece bien grave porque lo menos del debate, y quiero insistir, es con las cartas encima de la mesa y que las cosas se digan con claridad. Digamos que los hechos también están diciendo que al sector financiero en medio de estas circunstancias le está yendo supremamente bien. Pero ¿qué le está pasando al conjunto de la economía? La situación de la pequeña y la mediana empresa es un desastre. Bueno, la situación de los informales ni se diga, también lo mencionó ya Cecilia, es que las sumas que les están pasando a los más pobres son absolutamente insignificantes, son cifras de hambre, eso hay que decirlo. Ahora, eso tiene un punto que hay que echarle mucho ojo, es que estas crisis se tienen que resolver es con los gobiernos centrales, que son los únicos que lo pueden hacer. Plata a la economía, plata a la economía, plata a la economía, entre otras cosas para que si la gente tiene más recursos entre el bolsillo, ¿sí?, compre más, gaste más y eso estimule el desarrollo económico. Es que aquí nos estamos, yo insisto, en la figura que estamos metiéndonos cada vez más profundos a una trampa, que salir de ella va a ser extremadamente difícil. Y entre más cicatero sea el gobierno de los aportes que tiene que hacer y menos los dirija donde los debe dirigir, pues más difícil van a ser los problemas. Ahora, a mí no me sorprendería, Cecilia, que todavía estemos por ver las grandes noticias que el gobierno no quiere dar, pero las estoy viendo venir en ese sentido. Entonces, digamos que la política es una política que está muy mal diseñada. Yo los veo a Carrasquilla y a Duque, bueno, es de su naturaleza y a su sector político, una visión neoliberal extrema, ultradogmática, que ni siquiera reconocen que es que estamos en una crisis donde la ortodoxia hay que moverla, inclusive dentro de la propia lógica neoliberal. Uno mira a otros gobiernos de corte neoliberal en el mundo que están diciendo, bueno, pero es que aquí tenemos una particularidad, una especie de cisne negro que nos apareció y algo que hacer, pero eso es lo que yo no le veo al gobierno nacional por ningún lado, es como si no entendiera, no, pero ellos sí entienden. Lo que pasa es que sus preferencias y sus relaciones y sus cosas están dadas donde no coinciden con el interés nacional, que es finalmente la discusión. Lo que se va a hacer, ¿le sirve a la nación o le sirve a unos cuantos? Que es la política que han venido desarrollando desde hace muchísimo. ¿Puedo continuar? Pero yo creo que aquí hay un problema. Ambos han hecho mención al tema del empleo, concretamente a lo que ocurre con los informales. Yo quisiera que ahondáramos un poco en ese aspecto. En un estudio que hizo el Grupo de Macroeconomía de la Universidad de Antioquia veíamos que justamente este grupo de trabajadores, los informales, son altamente vulnerables. Al perder sus empleos, la composición de los hogares casi que automáticamente caían sobre la línea de pobreza. Hogares muy vulnerables en los cuales los ingresos recaen en informales que hoy están en sus hogares y no han podido salir a trabajar. Adicionalmente, este grupo de trabajadores son personas que no se van a pensionar, que no tienen pues a su mano una jubilación, que están por fuera de los seguros o de los beneficios que la ley le otorgaría a todos los trabajadores. Concretamente la pregunta es ¿qué vamos a hacer con los informales? ¿Cómo vamos a reactivar la economía y el empleo, pero justamente en ese sector, en ese grupo de personas que, ya lo mencionaban ambos, antes de la pandemia superaba el 60% de la fuerza laboral en nuestro país? Doctor Jorge Enrique Robledo, ¿qué hacemos con los informales? Esta es una de mis mayores preocupaciones. Yo cada vez estoy, les digo francamente, más pesimista con la economía mundial y con la economía nacional. En el primer artículo que escribí sobre esto, empezando la pandemia, dije, a mí no me sorprendería que terminemos en una crisis peor que la de 1979, y algunas explicaciones. Y es lo que estoy sintiendo, y entonces me voy a referir específicamente al caso de los informales. Es que la debilidad estructural de un informal, pues es obvia, pero sobre todo cuando a usted lo confinan. Le dicen que no puede salir a la calle, porque es que resulta que la frase de que el que no trabaja no come en el caso de los informales no es una figura, es un absoluto, es así. O sea, si no sale a trabajar, no come. Entonces, ¿qué les terminó pasando a los informales? Sobre esto no he visto cifras, pero me temo que es así. Que buena parte de ellos en esta etapa han sobrevivido porque se comieron lo que ellos llaman el plan, o sea, su patrimonio, por pequeño que sea. Entonces, la señora que hacía arepas en un zaguán fácilmente se comió las arepas, la harina de las arepas, ¿sí? O el señor que tenía una carretilla para vender frutas,
se comió las frutas, literalmente se las comió. Esa es una preocupación inmensa que yo tengo. Entonces, ¿con qué van a arrancar nuevamente? Pues bueno, con procesos todavía más duros de gota a gota, seguramente. O sea que ahí estamos en una situación muy, muy complicada, porque además el respaldo que el gobierno les está dando, yo no estoy viendo al gobierno, Cecilia, pensar en reconstruirle los plantes, sus pequeñísimos patrimonios a esos informales. De eso no han hablado, como si eso estuviera ahí esperando que puedan salir a la calle, entonces vuelven y sacan su carrito de dulces como si nada. Yo no creo que esos pequeñísimos patrimonios existan. Y resulta que esos son, primero, digamos que deben ser atendidos cuanto antes porque es un problema de hambre, pero además digamos esto, ellos también son parte clave de este mercado interno escuálido que tenemos. O sea, su capacidad de compra, por pequeñita que sea, también suma. Y también tiene que ver con la reactivación de la economía, porque las empresas mayores también venden ahí. Por ejemplo, hay una cosa que es sabida, los carritos de dulces son un factor importante del mercadeo, de la comercialización de la industria de dulces, ¿sí? Entonces, si uno ya pone los ojos sobre ese sector, la situación yo la veo muy, muy complicada, muy complicada. Ahora, por supuesto que la solución del país no puede estar en la informalidad, tiene que ser ver cómo nos salimos de la informalidad o la reducimos al mínimo, pero llamo la atención simplemente es para enfatizar lo grave que nos está pasando. O sea, aquí estamos pagando, voy a decirlo de esta manera dura, todos los crímenes de la economía colombiana, o sea, todas las grandes mentiras. Si no, el desempleo está bajo. No, no está bajo, estaba oculto con la informalidad. No, la pobreza está baja. No, pues estaba baja porque se inventaron a los vulnerables como una manera de reclasificar a los pobres. Pero cuando llega la crisis, como siempre pasa en las crisis, todas las mentiras salen a volar, que es lo que nos está sucediendo. Doctora Cecilia, ¿qué hacemos con los informales? Mire, yo quiero referirme en general al mercado laboral, obviamente empezando por los informales. La verdad es que el gobierno no está preocupado en lo más mínimo por darle una solución, una alternativa que, mira, acabo de leerlo en el informe que acaba de sacar el Fondo Monetario pidiendo a gritos que a esta gente que es la más perjudicada en todo el mundo, no estaba hablando solamente de Colombia, de todo el mundo, la única manera son trabajos de corto plazo. Esto se llaman empleos de emergencia. Esto se llama la fórmula keynesiana que ya está aprobada. Abrir y tapar huecos, ¿sí? Hacer jardines, ayudar en las carreteras. Todo es lo que hay que resolver en el corto plazo es inmediatamente darles una manera de generar ingresos, entre otras. Porque a diferencia de otras crisis, esta gente sí está saliendo a la calle para sobrevivir. Y cuando sale a la calle, no tiene la manera de tomar las precauciones necesarias y no solamente se contamina, sino que contamina a los demás. Es decir, aquí el no darle ingresos a la población tiene unas connotaciones inmensas. Voy a sacar el caso de Barranquilla. Barranquilla es mi ciudad. Barranquilla es la ciudad perfecta. Los Char, no, el mejor alcalde del mundo, 90% siempre. Ahí están muriéndose en unas proporciones. ¿Y dónde? En los barrios más pobres. Entonces están diciendo que son rumberos la clase alta de Barranquilla, que ha hecho desastres y no tiene el mínimo de disciplina. Pero la gente de los barrios más pobres está saliendo de cómo come. Eso no es una preocupación del gobierno. El gobierno cree que darles el ingreso solidario de 130.000 pesos o aunque fuera 260.000, eso no es nada. Eso no resuelve el problema. Esa gente va a seguir saliendo a la calle. Entonces me parece que el gobierno no asuma con las alcaldías programas de trabajo de corto plazo, como lo llama el fondo, o modelos keynesianos, o simplemente empleos de emergencia. Ya, esa es una solución ya. Después veremos cuando se empiece a reactivar la economía en otros sectores cómo se hace para ver si logramos mejorar la informalidad. Algunos de los cálculos que ya están haciendo es que la visible, la que ya no pueden negar, puede llegar al 70 o 75%. Eso es una cifra de una imposible de manejar. Un país que tenga el 75% de su población ganándose menos de un salario mínimo, que es lo que se ganan los vulnerables, háganme el favor cómo sale adelante. Pero el pecado de fondo es que se sigue viendo el trabajo, y esto es muy de esta visión neoliberal, en que lo que importable es exportar, en que el trabajo es un costo, que el trabajo no es demanda, que los trabajadores lo que son un costo y luego hay que bajar el costo. Y no se dan cuenta que la demanda interna es la que está moviendo la economía. Pero a esto yo agregaría, Jorge Enrique, el caso de la informalización del trabajo formal. El grueso de trabajadores del Estado tienen órdenes de prestación de servicios, cuyos contratos no se están renovando
cuyos contratos no se están ampliando, cuya gente está quedando, es una clase media, baja, mucho profesional, está quedándose sin ninguna posibilidad de ingreso. Y para terminar, quiero decirles, la FAO acaba de sacar el anuncio de que América Latina va para una hambruna. Y ustedes se sorprenderán, pero Colombia aparece con algunos países de América Central como con un alto peligro de hambruna. Háganme el favor. Ahí está con Guatemala, está con El Salvador, está con Haití, obviamente en un nivel más bajo, pero ya aparecemos en el mapa de la FAO como un país que puede tener niveles de crecimientos muy preocupantes de problemas de seguridad alimentaria. ¿Qué más necesita el gobierno para actuar? No entiendo, pero está paralizado. Ambos han mencionado este problema estructural que tenemos con las finanzas del Estado, el enorme déficit que se viene, la deuda pública creciente, una regla fiscal inoperante. ¿Consideran ustedes que se requiere una nueva reforma tributaria? Y de ser así, ¿qué elementos debería contener esta reforma? Doctor Jorge Enrique. A ver, digamos que para empezar, esto es con plata, ya lo he dicho, plata y plata y plata del gobierno nacional, hay que meterle en medio de las grandes dificultades que puedo ver, pero ese es el punto. Esos recursos no pueden tener sino dos orígenes en general. Un origen que puede ser el más cómodo de todos, que es a lo que en buena medida está apelando el gobierno, más deuda. Pero la deuda tiene un problema, claro, la deuda, usted asume la deuda y eso usted siente un aire porque usted tiene una capacidad para invertir o para gastar, pero el problema con la deuda es que hay que pagarla. ¿Sí? Entonces, la deuda son alegrías, como dicen los campesinos del día, y tristezas más adelante. El mejor recurso para una crisis como esta es el recurso que usted no tiene que pagar. ¿Sí? ¿Por qué? Pues, o sea, que no sea deuda. Entonces, ahí hay que mirar hacia ciertas cosas, o que hay que pagar en condiciones excepcionales, como pueden ser los créditos de emisión del Banco de la República directos al Estado. Pero entonces, Carrasquilla y Duque, en su neoliberalismo hirsuto, no pueden pensar en eso. Entonces, casi que no queda sino otra fórmula. Bueno, los ahorros. Entonces, por ejemplo, los ahorros que había de las regalías, en vez de ver cómo se invertían en las regiones, etcétera, entonces los reservan como crédito a los bancos, que de todos modos hay que pagarlos. Entonces, yo en una carta que le mandé a Duque, entre distintas propuestas que le hago, eso fue hace semanas, le digo, aquí hay que pensar en una reforma tributaria. Porque la reforma tributaria tiene un encanto. Yo sé que las reformas tributarias hay que mirarlas con cuidado porque eso también puede afectar negativamente. Pero lo cierto es que esos son recursos que el Estado no tiene que pagar. O sea, que no tiene que sufrir el gota a gota posterior. Pero además teníamos una ventaja. Veníamos de una reforma tributaria, la anterior de Duque, que era un absurdo porque lo que habían hecho era rebajarle los impuestos a los que llama ahora Luis Jorge Garay. ¿Cómo es que los llama? Los súper ricos. Los súper ricos, ¿sí? Entonces, es obvio que ahí hay que mirar qué se va a hacer. Ahora, con una advertencia. La reforma tributaria no puede tocar, otra vez, ni a los pobres ni a la clase media. Y tiene que ser muy considerada, que nunca lo ha sido, con las pequeñas y medianas empresas. Aquí ya llegó la hora en que la tasa de tributación de renta de las pequeñas y medianas empresas no puede ser la misma de las grandes. Es que eso es una cosa absolutamente absurda. Es más, es inconstitucional. Ahora, también insisto esto, esa reforma que se necesita hay que mirarla con cuidado. Ahora, Duque la ha podido hacer y nosotros se lo pedimos, los congresistas que estamos planteando lo de la renta básica. ¿Sí? Se lo planteamos como una decisión de la emergencia. Es que la emergencia consigna, tú lo sabes, Cecilia, la posibilidad de hacer una reforma tributaria en un decreto de emergencia, que después tiene un procedimiento, pero eso se podría hacer. Pero entonces aquí el dogmatismo no les permite hacer nada, así haya sectores que si se tocan, yo no digo que es para quebrarlos, no se trata de eso, sino es que si han tenido unas utilidades inmensas pueden aportarle un poco más que lo que le han venido aportando al país porque el país lo necesita. Estamos en una emergencia, o sea, el rancho se incendió, o sea, aquí no le echamos agua de todos los lados, no vamos a salir de esta crisis. La reforma tributaria es impostergable porque el único que puede, y esto hay que decirlo hasta el cansancio, como dice José Enrique, tiene que endeudarse y endeudarse y endeudarse es el Estado.
Y la manera de recuperarlo es con una reforma tributaria. Pero miren lo del presidente. Mientras el ministro de Hacienda dice que hay que hacer una reforma tributaria porque hay que hacerla y obviamente no es en este momento, el presidente sale y internacionalmente le dice a un periódico internacional que no hay reforma tributaria. ¿En qué mundo vive, señor presidente? ¿De dónde va a sacar? Si usted no proyecta una reforma tributaria, si usted no proyecta un aumento en los recursos fiscales, que obviamente tienen que ir como no han ido nunca acá, o sea, tienen que venir de los sectores que no han pagado nunca, de los sectores de los individuos ricos. Este es un país en donde los individuos ricos no pagan impuestos y donde las grandes empresas pagan mucho menos, como lo demostró el estudio de Luis Jorge Garay y Espitia, clarísimo. En vez de pagar el 35% o el 36% o el 30 y pico, pagan el 5%. Entonces, la reforma tributaria es inevitable y tiene que tener esos elementos que nunca ha tenido. En Colombia, antes de una reforma tributaria, tenemos un Gini vergonzoso, el segundo más alto de América Latina y uno de los más altos del mundo. Y después de reforma tributaria es igualito. O sea, nosotros no tocamos la estructura de la... Y estoy hablando de ingresos, no estamos hablando de riqueza. Aquí nunca se ha hecho un Gini de riqueza porque ese es peor que el Gini de ingresos. Eso tiene que haber la reforma tributaria y tiene que ser una reforma tributaria que no desincentive a las actividades que tenemos que incentivar. Nosotros no vamos a volver la pequeña empresa gran empresa si no le damos las bases para que pueda desarrollarse. Pero aquí los estímulos han ido fundamentalmente para la gran empresa. Eso no puede seguir siendo. Colombia no puede seguir con un peso de impuestos sobre PIB que en impuestos nacionales creo que es el 13-14%. No, cuando los otros países de América Latina tienen 20-25%, cuando los países de la OECD tienen el 30 y pico. O sea, la reforma tributaria tiene que hacer. Ahora, el gran problema es cuánto. Y el cuánto y cuál es el poder político. ¿Ustedes creen que después de esta pandemia, con este gobierno que ya empieza a hacer agua mostrando sus debilidades, va a tener el poder político para hacerlo? Esa es la gran preocupación. O le va a dejar ese problema a un próximo gobierno a que le va a entregar una situación fiscal que yo creo que este país nunca había visto. Yo creo que en este momento el gobierno está en una situación muy complicada porque además no tiene un equipo económico, como decía César Caballero ayer en un debate que tuvimos para semana. Otros gobiernos han tenido equipo económico. Acá no tiene sino el ministro de Hacienda, porque el director de planeación fue su subalterno. ¿Usted cree que es un director de planeación que le va a contradecir lo que dice el ministro de Hacienda? ¿Dónde está el secretario económico de la presidencia? ¿Dónde está el grupo de ministros que forman un equipo económico? No lo hay. Entonces me parece que es inevitable, les va a tocar ver cómo hacen, pero sin reforma tributaria le van a entregar al próximo gobierno, inclusive a este se van a ver sin posibilidad de hacer ni siquiera lo mínimo que tienen que hacer para que este país pueda pasar medio evidentemente esta crisis. Bien, tenemos muchos comentarios de las personas que nos ven en este momento. Aime Alberto Carrión agradece por el espacio. Fernando Chávez menciona que la pandemia fue la tabla de salvación para el gobierno y la crisis que viven los partidos políticos en el momento. Luis Torres plantea que la pandemia empobreció aún más a los venteros informales y venteras y sus familias. La recesión económica actual y próxima afectará gravemente a la población trabajadora más vulnerable, especialmente a los informales. Estela Restrepo, ¿para cuándo la actuación de ustedes como senadores y congresistas? Sara Espinal, a los pequeños empresarios no les llegó las ayudas del gobierno. Doris Blandón, se requiere escuchar las diferentes propuestas de los sindicatos, empresarios, profesionales de diferentes modalidades y en especial también a los congresistas. Pero también tenemos algunas preguntas. Concretamente las preguntas están focalizadas hacia las propuestas que tenemos para generar riqueza, fortalecer el aparato económico, mejorar la productividad. En tal sentido, Julián Rodríguez y Víctor Villamizar nos preguntan justamente por esto. ¿Qué propuestas tienen para generar riqueza, fortalecer el aparato económico nacional y qué recomendaciones tienen para mejorar la productividad nacional y justamente reactivar la economía? Doctora Cecilia López. Bueno, a esta crisis de Colombia hay que agregarle un elemento. Nosotros no solamente nos llegó la pandemia, sino que se nos cayó el petróleo. Y el petróleo no va a volver a generar la dinámica económica que tuvo durante mucho tiempo.
porque el precio máximo que se estima es que 40 y pico de dólares por barril, cuando realmente se ha programado 60 y pico. O sea, pero eso tiene si lo manejamos bien, esa es una oportunidad, porque nosotros tenemos que hacer una transformación productiva, nosotros tenemos que tener una base productiva, y ahí un sector obvio es el sector agropecuario y la agroindustria. Ese es un sector intensivo en mano de obra, ese es un sector que ha sido absolutamente marginado en este gobierno. ¿Por qué? Porque cometió el pecado de ser el punto 1 de La Habana y implica además tocar un elemento que en Colombia no se toca, que es la tierra. El Gini de la tierra es casi punto 9, es decir, casi que una persona tiene toda la tierra en Colombia. Y para poder reactivar el sector agropecuario, es más, es el sector que no se ha paralizado durante la pandemia. Eso y el cuidado de las mujeres son los dos sectores más dinámicos. Y sin embargo, no se le ha dado el valor, porque en Colombia la gente que no está comiendo no es porque no haya comida, es porque no tiene ingresos. Esa reactivación, aprovechar el hecho de que vamos a dejar de ser dependientes de un sector en el cual nosotros no somos líderes, estamos sometidos a los vaivenes de los precios internacionales, y construir una base productiva que se desprenda del sector agropecuario, se desprenda de esa industria, porque nosotros tenemos el agua, tenemos la tierra y tenemos la gente para hacer de ese sector un sector mucho más dinámico. Me parece que entrar a una transformación productiva, abrirle la puerta a otros sectores, puede ser, por ejemplo, hoy hablaban del turismo ecológico, porque puede tener ventajas, porque no tiene los problemas de cercanía con la gente que tiene otro tipo de actividades. Si abrimos esa posibilidad y dejamos de estar colgados del precio del petróleo y hacemos una transformación productiva, eso abre una serie de oportunidades para generar empleo, para promover, por ejemplo, cerrar esta brecha rural urbana, que es de las más vergonzosas que tenemos. O sea, pero eso depende de que haya un equipo económico que realmente entienda lo que necesita el país. Sí, Mauricio. A ver, yo empecé diciendo que el país estaba súper mal, muy mal. No voy a repetir las cifras, antes de la pandemia. O sea, yo creo que había ya un veredicto de los hechos. 30 años después de la apertura y el libre comercio, Colombia estaba súper mal. Y si no estábamos súper mal antes fue porque de chiripa nos ganamos la lotería de la bonanza petrolera, y bueno, entonces ahí eso empujó el barco unos años, ¿sí? Pero eso ya no está en el radar de nadie, no es posible. Entonces, aquí hay que empezar por hacer un debate muy franco, y es, bueno, vamos a seguir insistiendo en lo mismo que veníamos haciendo exactamente igual, que ya había un veredicto sobre la práctica, pero solo que ahora va a ser mucho más duro todo con ese mismo modelo, porque, bueno, ahí están las cosas que estamos viendo. Y Cecilia, por ejemplo, mencionaba un asunto, el tema este del billón de pesos del IVA. Eso se volvió, ¿qué? Compras externas. Entonces, este modelo que tenemos es tan retardatario que ni el keynesianismo funciona, Cecilia, porque usted le mejora el ingreso a la gente y se va en comida importada, en ropa importada, no solo en televisores, sino en cosas elementales. Y entonces, esa fórmula keynesiana que funciona y que tiene todo el sentido común, con esta política que tenemos, funciona súper mal, porque es demasiado lo que se fuga en dólares hacia el exterior. Esta cosa de nuevos ricos, un país que no produce los dólares que necesita producir, pues su modelo económico, pero que entonces tenemos, aquí uno compra whiskies de $1.000.000 la botella y compra langostas vivas traídas de Irlanda, ¿sí? O sea, cuando cada dólar nos cuesta literalmente sangre, en pobreza, en sufrimiento de la gente para conseguirlo, y de eso no se puede hablar. Tú sabes, Cecilia, yo sé que lo sabes, el TLC nos quitó la cláusula de la balanza de pagos. O sea, aquí estamos al borde de irnos a un abismo, porque la posibilidad de que en lo que sigue de la pospandemia o en la pandemia, lo que dure, quedemos en una crisis de pagos miedosa, es toda. Y no tenemos ni la cláusula que la permitía el Fondo Monetario Internacional. Entonces yo estoy planteando cada vez estoy más convencido de una cosa. Yo no veo cómo en ambiente de TLC Colombia puede sacar de este hueco, no lo veo. Pero ¿cómo se sale? O sea, ¿les vamos a ganar a los subsidios agrícolas norteamericanos y europeos? O sea, ellos se gastan $90.000 millones al año en subsidios, y entonces nosotros lo que vamos a hacer es subsidiar nosotros a los nuestros para ganarles a ellos. No es posible.
El tema de la industria. Se puede construir un país decente, civilizado, si le tienen prohibida la industria. O sea, si lo único que tenemos como alternativa es la minería y la minería está hundida, ¿tenemos futuro? ¿Puede salir adelante un país que no puede emplear productivamente a su gente? Pues a esto le llegó la hora de este debate. ¿Qué vamos a hacer con eso? Ahora, estoy haciendo propuestas dentro de la economía de mercado para que los macartistas no estén afilando la mentira. Es dentro de la economía de mercado. Es que hay muchos tipos de capitalismo en el mundo. No todos los capitalismos son iguales. O sea, hay capitalismos que favorecen la producción, la creación de riqueza, y otros favorecen la especulación, la intermediación, los intereses que no son los nuestros. Pongamos este debate sobre la mesa, porque si no es seguirle diciendo mentiras a la gente. Y repito, es que vamos para una cosa que es realmente miedosa en lo económico. Ojalá me equivoque, pero todos los hechos están diciendo. Las cadenas globales de valor se hundieron, todo lo que se montó en la globalización neoliberal está desapareciendo. Los países del mundo están diciendo, a mí no me vengan con libre comercio. Ahí acabo de ver, los vietnamitas, por ejemplo, están diciendo, yo mi arroz voy a ver pues qué hago con él, pero a mí no me van a obligar a venderlo. Los alemanes ya nos dijeron en la cara, no les mandamos los repuestos a sus respiradores porque los necesitamos nosotros aquí. Cada quien está pensando en lo suyo. No es para que nos aislemos del mundo, pero nosotros sí tenemos el derecho de plantearle al mundo cómo va Colombia en este negocio. O sea, ¿qué pasa con Colombia? ¿O vamos a terminar como los países africanos? Y además a eso sumen la violencia nacional y el narcotráfico y todos nuestros problemas. Yo creo que este debate hay que hacerlo y hay que unirse los empresarios, los trabajadores, todo el mundo, todos los distintos sectores políticos para aprobar unos criterios básicos para construir país que imite lo que hicieron los otros, que es lo que estamos haciendo aquí, Mauricio. No es lo que han hecho los países que han tenido éxito, eso es paja. O sea, lo que ellos nos recetan desde el exterior es hagan lo que les digo, no lo que hagan. Hagan lo que les digo, no lo que hagan. Y resulta que lo que ellos nos dicen no es lo que nos sirve a nosotros. Simplemente para completar, porque sé que ya vamos a terminar, el debate sobre el nuevo modelo es mundial y Colombia no se puede salir de ahí. Y sorpresa, ¿no te pareció, Jorge Enrique? La Andy pidiendo que compremos colombiano. ¿Qué tal? Porque sienten que están quebrados. Entonces creo, pero lo importante es que no estemos aislados. Una cosa son las reuniones de los trabajadores, de los sindicatos, otra cosa son los de los empresarios, otra cosa los de los políticos. Mire, o aquí encontramos una manera de sentarnos todos a pensar cómo reconstruimos este país, o este país va a entrar en un sendero muy difícil, mucho más difícil de lo que nos podemos imaginar. Se necesita un pacto nacional, hay que sentarse todo el mundo, a ver qué vamos, vamos en un barco, todos vamos en el barco se está hundiendo, tenemos que sentarnos un día todo el mundo a decir, a ver cómo el barco no se hunde, así sigamos teniendo diferencias y discusiones y debates. No es posible de otra manera. Justamente yo quisiera que cerráramos con eso, doctor Jorge Enrique, que en 2 minutos lográramos concretar o cerrar como el análisis que hemos tenido y las perspectivas que tenemos del país a futuro. Yo me atrevería a decir en principio que iniciamos la pandemia desafortunadamente no en las mejores condiciones económicas, teníamos un desempleo alto, una economía inestable. La pandemia agravó o evidenció un conjunto de problemas estructurales que tiene la economía colombiana, el mercado laboral, tan solo por mencionar uno. Y lo que estamos viendo son unas medidas un poco desacertadas. Pero en 2 minutos, cada uno de ustedes que nos concretaran su visión y sus conclusiones y sus perspectivas para con la economía. Doctora Cecilia López. Primero, transparencia del gobierno sobre los recursos. Me parece que eso es fundamental para saber qué vamos a hacer y a quién están atendiendo. Y segundo, sentémonos a conversar. Llámalo pacto nacional, diálogo nacional. El modelo que teníamos en los últimos 30 años no solamente no resolvió problemas viejos como la falta de una base productiva y la desigualdad, sino a que agravó la desigualdad y muchas de las ineficiencias de esta economía. Eso lo tenemos que resolver entre todos los colombianos y eso es parte de un debate mundial que debemos aprovechar. Yo coincido en eso. O sea, aquí el punto principal, Mauricio, es empecemos por reconocer que esto está muy mal, súper mal y empeorándose. Entonces el cuento no, es que porque vendieron unos cuantos televisores es la prueba de que estamos bien, es que esto es el colmo lo que son capaces de decir. Hay que reconocer también que la expectativa que se creó en 1990 con el modelo, los hechos la han negado. Eso es una realidad que está ahí, es que si no tomamos la verdad de los hechos no hay nada que hacer. Bueno, y sobre esos presupuestos básicos
que son, digamos, de la buena fe mínima del debate, bueno, sentémonos a discutir qué vamos a hacer, ¿sí? A ver, ¿qué hacemos entre todos para que podamos? Y finalmente, hay una cosa en la que no podemos perdernos, hay que crear más riqueza. No es posible que un país salga adelante si no es capaz de crear más riqueza, es decir, si no es capaz de emplear productivamente a su gente. La disminución del desempleo y de la desigualdad empieza porque la gente tenga empleo, y eso no es posible si no es con la idea de crear más riqueza. Pero si aquí cada vez que se quiebra una empresa todo el mundo aplaude, y cada vez que se importan otra cosa nueva para importar, todo el mundo aplaude, pues así es imposible. Si ahí no hay narcotráfico que sea capaz, ni remesas de los colombianos en el exterior que sean capaces de sostener esto. Bien, un agradecimiento muy especial a Confluencia por la invitación que nos ha realizado el día de hoy. Agradecer a cada uno de los participantes, las personas que estuvieron esta noche escuchándonos, pero especialmente a la doctora Cecilia López y al doctor Jorge Enrique Robledo por compartir con nosotros sus análisis y las expectativas que tienen frente a la economía nacional. Los invitamos para dentro de 8 días. El ciclo continúa, esta vez en temas ambientales. Una feliz noche. Confluencia, muchas gracias. Doctora Cecilia López, doctor Jorge Enrique Robledo, muchas gracias. Feliz noche. Muchas gracias. Pues mil gracias, Mauricio. Cecilia, me alegró verla. Lo mismo. Chao. Bueno, que estés muy chao. bien. A todos mis saludos. Mil gracias.